Ya, otro ejercicio que no hemos tocado en la parte de lo que es espesor óptimo económico es en la parte de hornos esféricos, geometría esférica. Hemos tocado lo que es paredes planas, paredes cilíndricas y paredes combinadas planas y cilíndricas. Pero en la parte de hornos o espesores en sentidos esféricos, en coordenadas esféricas, no lo hemos tocado. Bien, es lo mismo, sí, en cilíndricos y esferas. Lo que varía es el área, solo varía el área. El sentido de cálculo es lo mismo. La forma de calcular es lo mismo, pero para que no quede duda, lo vamos a desarrollar. ¿Qué es esto? Esto es de un examen, creo que es del 2018, si no me equivoco. Un horno esférico de tratamientos térmicos para acero está construido con ladrillos refractarios. Es muy importante leer el enunciado, les repito, porque puede haber algunas condiciones que tenemos que tomar en cuenta y por eso a veces lo que nos sacamos está mal. No es lo que el procedimiento hayamos hecho mal, sino que las condiciones que teníamos que asumir no lo hemos asumido de la mejor manera. Es por eso muy importante. Entonces vamos a darle un vistazo a lo que dice. Es un horno esférico de tratamientos térmicos para hacer, para hacer tratamientos térmicos para hacer, o sea, ya puede ser ejes, pernos o lo que se nos ocurra, ¿no? Está construido con ladrillos de refractario, que les decía tiene una conductividad baja, 0,31. En el campo de la aplicación, lo que es espesor óptimo técnico, lo que más queremos es que la disipación de calor tendríamos que manejarla de la mejor manera, que es lo que pretendemos hacer, es que esa disipación no se disipe hacia la ligera, o sea, que se mantenga para poder manejar más eficiente lo que es nuestro horno. O sea, es ¿cómo les decía? Es como usar esa energía y poder aprovecharla al máximo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es que tiene 50 centímetros de diámetro interno, diámetro interior del horno se nos está dando, y un espesor de 60 milímetros. O sea, el espesor del ladrillo es de 60 milímetros. La temperatura interna del horno es de 650 grados centígrados. Es una temperatura superficial interior. No nos dice que es una temperatura media o algo para tomarlo como el ambiente y tampoco se nos da la convección que en este caso tendría que darnos el dato porque no podemos calcularlo directamente. Es una trayectoria que recién vamos a entrar. Entonces es una temperatura superficial interior de 650 grados centígrados. Se debe encontrar el espesor más adecuado de aislante externo, que es lo que les decía ese dato, que tenemos que aprovechar todo ese calor que se está generando para poder ser más eficiente nuestro horno, ¿eh? Entonces, para eso tenemos que aislar nuestro horno. El aislante tiene una conductividad. Los aislantes siempre vienen con 0,0 de conductividad. ¿Por qué? Porque para así no sea la disipación de calor no sea conducido, o sea, no sea una resistencia admisible para que pase, sino que sea opuesta para que no pase. Entonces, por eso es que esto es bajo. Y un espesor de 2 pulgadas. El espesor del aislante va a ser de 2 pulgadas, que tiene un costo de $195 al metro cuadrado. ¿Qué costo va a ser esto? Va a ser el costo unitario del aislante.
El horno es calentado mediante energía calorífica. Es una energía calorífica que tiene un costo de unidades monetarias por la producción o la cantidad de calor en una cierta hora. El aislante se deprecia, es la amortización del aislante, que quiere decir que tiene una vida útil, por así decirlo, de 6 años. Pasado estos 6 años va a ir deteriorándose lo que es, en este caso, no nos dice qué tipo de material es el aislante, pero podría ser la lana de vidrio o los poliestirenos. ¿Mm? El trabajo del horno, el ciclo de trabajo es de 12 horas al día, 300 días al año. La temperatura del medio ambiente, que es aire normal, es de 30 grados centígrados. Lo que, repito lo que les decía en clases, tiempo ya atrás, que cuando es aire natural o aire normal, nos da la temperatura del medio ambiente y es aire normal, nos asumimos lo que es la convección, la magnitud de la convección, que está en qué rango, está en el rango de 9 y 11 vatios metro cuadrado grado centígrado. Por lo general nosotros tomamos 10 y que después cuando entremos ya a la que es la parte de convección, vamos a poder calcular y demostrar que es efectivamente en esa magnitud. Puede ir variando, ¿ves? Nos puede salir 8, pero está en ese rango, 9, 10, 11 en la mayoría de los casos. Ya vamos a tener la oportunidad de demostrar. Entonces, para este caso, nuestra convección va a tener una magnitud de 10 vatios, metro cuadrado por centímetro. Bien, entonces, a partir del enunciado vamos a desglosar lo que son nuestros datos. Muy importante desglosar los datos. Tenemos la conductividad del ladrillo refractario, que en este caso, que es nuestro horno. Tenemos el diámetro interior, el espesor del ladrillo, la temperatura interior del ladrillo, la conductividad del aislante y el espesor del aislante, que son datos importantes, el costo unitario del aislante, la producción de vapor, la energía, la amortización, que por lo general, si es que no nos diera de dato, generalmente 5 años a 7 años, a lo que he podido ver en algunos textos, catálogos, 5 a 7 años la amortización de los aislantes, dependiendo a sus propiedades que tengan, ¿no? Y el ciclo de trabajo del horno, que en este caso ya les desglosar directamente que va a ser 3.960 horas al año. Nos daba horas día y días año, entonces directamente siguiendo la secuencia de tiempo, vamos a ver qué es horas año. El aire normal, lo que les decía, vamos a tomar que es 10 vatios metro cuadrado centígrado, porque es aire normal y la temperatura ya nos da. Podemos asumir entre 9 y 11, pero es la media que es 10. La incógnita que es en espesor, el espesor óptimo, o sea, el número de capas que va a tener el aislante. Un pequeño esquemita sería esto, un horno esférico, que en realidad esto es semiesférico, pero solo puede decir que es esférico, que inicialmente está así, que es con ladrillos refractarios, está armado de esta forma, y para que la disipación que pasa no sea tan mayor, o sea, no, que el calor no se vaya en todo su porcentaje hacia el ambiente, que se desperdicie ese calor, tenemos que aislar, que es la, el importante, lo más importante de lo que es espesor, un campo de aplicación. El objetivo es que el calor no se disipe y no se desperdicie. Para eso es lo que aislamos, es el objetivo. Entonces partimos de lo que es el costo total, que es el costo fijo acumulado. En este caso, como es una geometría única y es finita, va a ser el costo fijo acumulado. Ahora, si fuera, recordando un poco, si fuera geometrías
combinadas, o sea, un horno con geometrías combinadas, paredes rectas, paredes curvas, ya no tendríamos que utilizar lo que es costo fijo acumulado, sino costo fijo nomás. Y partiendo de la ecuación que va a ir variando el costo fijo, pero en este caso, harto avanzo, más el costo variable, donde el costo fijo acumulado va a partir del costo fijo. Ahorita esto no es el costo fijo acumulado directamente. Después ya vamos a analizar lo que es el costo fijo acumulado. Y ahora recordando un poco lo que es la combinación de paredes planas y paredes curvas, donde variaba era en esta fórmula, en la, en la fórmula del costo fijo. Costo unitario de amortización se mantenían igual, pero el área, cuando es geometría, cuando es un horno con geometría única, como es cilindros o esferas, es el área en función a las n capas que vamos a colocar al horno. Pero si cuando era en paredes combinadas, como es paredes planas y paredes curvas, esto ya no era el área en función a n, sino era la superficie de calefacción, o sea, la sección por donde va a ir la disipación de calor, que eso ya vamos a poder calcular con esas distancias de las paredes que se nos dan, por el número de capas, o sea que va a ser por n por la superficie de calor, superficie de calefacción. Eso va a ser ya constante, es por eso que se multiplica por n. Pero en este caso, como es una geometría única, es el costo unitario por el área en función a las n capas que se va a colocar sobre la amortización. Bien, pero esto solo es costo fijo, no es costo fijo acumulado. Va a partir de aquí lo que es el costo fijo, costo fijo acumulado, pero solo es costo fijo. El costo variable va a ser la interacción que va a tener entre la disipación de calor que se va a efectuar entre la cantidad de producción de calor, bueno, con la cantidad de producción para generar ese calor y con el ciclo de trabajo que va a cumplir ese horno. Es por eso que se multiplica la disipación de calor, que es el flujo por la producción de vapor por el ciclo de trabajo. Entonces, bien, con esas ecuaciones nos vamos a lo que es primeramente para el costo fijo. Costo fijo va a ser costo unitario por el área en función a las n capas que va a tener sobre la amortización. El área para una esfera es 4pi por radio al cuadrado. ¿No ve? Entonces vamos a partir primero para la primera área que va a ser sin la capa de aislante. O sea que va a ser 4pi por el radio exterior de la chimenea. O sea que va a ser en esta superficie. ¿Ya? En esa superficie es lo que se va a interactuar el área 1. Entonces va a ser el radio exterior, va a ser el radio interior más el espesor del ladrillo. Aquí le he puesto M porque es el material. Ya. Entonces, con eso ya va a ser una constante. Ahora, el área 2 va a ser cuando vamos a colocar la primera capa de aislante. O sea, el radio ya no va a ser hasta el radio exterior, sino va a ser hasta el radio donde va a estar la capa del primer aislante, o sea, más el espesor del aislante, que va a ser 2 pulgadas. Con eso está ahí. Luego, aquí hay un error, esto debe ser área sub 3, perdón. Área sub 3 va a ser cuando 4pi va a ser al radio, pero con dos capas de aislante. Dos capas de aislante. Con eso va a seguir siendo una constante. Ahora, el área en función a las n capas, ya hemos visto la secuencia con la que va a ir variando. Cuando es área 1 es espesor 0. Cuando es área 2 es un espesor. Cuando es área 3, este es un error, área 3 va a ser dos capas de aislante. Entonces, como es esa secuencia, el área para las n capas va a ser n-1 del espesor del aislante. Entonces, con eso vamos a tener lo que es esta área en función a n.
reemplazamos lo que es en la ecuación del costo fijo y nos va a quedar esta ecuación que va a ser en función a las n capas que va a tener ese horno. Bien, dejamos como una ecuación que después lo vamos a utilizar. Siguiendo la secuencia, nos vamos al costo variable, donde es la interacción de la disipación de calor con la producción con la que se genera y el ciclo de trabajo del horno. Entonces, es muy importante saber que las unidades que va a tener el costo total es la cantidad de dinero que se va a generar, que se va a gastar por año de producción de utilización del horno. Entonces, siguiendo esa secuencia, nosotros aquí hacemos lo siguiente. Interactuamos con todos los datos que se nos da. La disipación de calor que va a estar en vatio, la producción de calor que va a estar en unidades monetarias y cantidad que se genera, que en este caso es kilovatios hora, y el ciclo de trabajo. Entonces, con esas tres interacciones, parámetros interactivos, lo que hacemos es que nos salga una unidad en unidades monetarias por un año, un ciclo cumplido que sería un año. Entonces, con eso nosotros interactuamos, hacemos que nos salga esto, o sea, lo forzamos, en otras palabras. En este caso ya se nos está dando lo que es la cantidad de producción de vapor, digo, que se genera de calor y el monto que se necesita y todo eso. Y con todo lo demás es lo que hacemos el análisis dimensional para luego que nos dé esta unidad, que es dólar por año. Entonces, dólar tiene que quedarse y nos tiene que salir por año. Entonces, kilovatio hora tiene que ir desapareciendo. Tenemos horas, año tiene que quedarse. Horas con horas ya se puede ir. Pero aquí tenemos vatio con kilovatios, no se puede ir. Entonces, un kilovatio tiene 1000 vatios. Entonces, esto directamente se puede simplificar, no estamos alterando nada. Pero sí nos ayuda para que se quede esta unidad. Entonces, haciendo esa énfasis, hacemos que nos salga un factor multiplicativo a lo que es la disipación de calor. Bien, una vez que hacemos eso, nos vamos a la disipación de calor. ¿Cómo se calcula? Directamente aquí partimos a lo que es la analogía eléctrica para espesor. Tenemos que nos ha dado el material, nos ha dado el aislante y nos ha dado la convección. O sea que hay tres resistencias que se oponen a la disipación de calor y ya es lo que queremos que se opongan. Cuanto más resistencias haya, mejor. ¿Para qué? Para que esa disipación no se disipe y no se pierda, sino se gane. Entonces, vamos a tener lo que es del material. Tenemos la conductividad. En algunos casos, para recordarles, la resistencia del material se la desprecia. ¿Por qué? Porque generalmente comparado con la resistencia del aislante y la resistencia por la convección, es que estos dos aportan más, o sea, se oponen más que se opone el material. Y ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, generalmente esto ya no les da de dato la conductividad y es por eso que se les desprecia, o el espesor es demasiado pequeño en comparación a esas dos, y es por eso que se desprecia directamente. Pero en este caso lo vamos a tomar en cuenta nomás para que sea más fino el cálculo. Entonces, primero hacemos para la resistencia del material. Es una resistencia superficial, entonces va a ser al espesor entre la conductividad por el área media. Esto es una resistencia superficial. Entonces el área media va a ser en esferas, es a la raíz del área exterior por el área interior, que va a ser 4pi por radio exterior por el radio interior directamente. Pero su principio parte de esto. ¿Se puede demostrar? Sí. Vamos a tener la oportunidad de demostrar después. Área media, 4pi por radio exterior por radio interior. Entonces el radio exterior va a ser diámetro interior entre 2, que va a ser el radio interior, más el espesor del material.
el radio interior es el diámetro interior entre dos, que sería el radio interior, ¿no? Entonces, si es una constante, reemplazamos y miren, es 0,2. No es tan efectivo, pero sí se lo toma en cuenta. Vale. En la mayoría de los casos esto siempre va a ser 0,0, 0,000. Entonces es por eso que se la desprecia. Pero en este caso, para que sea más fino, lo vamos a utilizar nomás. Bien, para el material ya lo hemos calculado. Ahora para el aislante. Para el aislante va a ser lo mismo, va a ser el espesor entre la cobertura media, área media, pero lo vamos a multiplicar por las n capas. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas capas vamos a poner. Entonces por eso es que se multiplica por las n capas que tenemos que calcular. O sea, el espesor total va a ser n por el espesor de una capa, ¿no? El área media, lo mismo, 4pi por el exterior por el interior. En este caso el radio exterior va a ser más las n capas del aislante. Y en el área interior sería, digo, el radio interior sería hasta el material más, hasta donde está el material. Entonces de ahí el área media va a ser en función a las n capas. Reemplazando vamos a tener que nos sale la resistencia en esta fórmula. Hasta ahí ya sería la del aislante. Ahora, la resistencia espacial, que es de convección. Espacial porque no tiene una variación de superficies donde interactúa la resistencia, como es el caso de superficies, que es, por ejemplo, el aislante va a tener un radio interior y va a tener un radio exterior, entonces hay una variación y es por eso que se analiza como una superficie. Mientras que la resistencia por convección solo toma una sola superficie, que es la última, que sería el área exterior de todo, y solo se la analiza con 1 sobre el h por el área. ¿Por qué 1? Porque no tiene espesor, ya lo hemos dicho. Área de contacto. El área de contacto va a ser 4pi por radio exterior al cuadrado. Y el radio exterior va a ser lo mismo que el radio exterior de la resistencia del aislante. Porque va a ser hasta la n capas de aislante. Esa es la última superficie que está interactuando con la convección. Es la superficie y es la última que interactúa con la convección. Entonces, reemplazando, el área igual nos va a salir en función a las n capas y reemplazamos en la resistencia espacial y va a ser esta, que va a estar en función a las n capas. Bien, como ya hemos calculado parte por parte del material aislante y convección, hacemos la suma total y vemos que del material es una constante porque es una área definida ya, ¿no? Es un espesor definido. En cambio, para el aislante y para la convección, el espesor no está definido. Entonces, con eso reemplazamos lo que es la disipación de calor, que es la temperatura interior menos la temperatura del ambiente. Siempre la disipación de calor va a ir de una temperatura mayor a una temperatura mayor. Temperatura mayor a menor, pero delta T. Disipación de calor total va a ser esto y lo reemplazamos en lo que es el costo variable. Pero hemos hecho el análisis y nos sale un factor para poder hacer las unidades correctas en lo que es el costo para calcular. Multiplicando por eso tenemos que el costo variable nos va a salir todo esto. Bien, una vez que tengamos los dos, costo fijo y costo variable, nos vamos a hacer una tabla. Yo lo he hecho por separado. Lo que comúnmente hacemos es costo fijo acumulado, costo variable y costo total. Toda esta parte no lo tomamos en cuenta, pero yo lo estoy tomando para que sea más entendible. Lo estoy separando para que se entienda mejor. Entonces, vamos a partir por el costo fijo. El costo fijo nos ha salido esta ecuación. ¿Dónde está? ¿Qué está? Costo fijo. Nos ha salido en función a las n capas. Entonces, esa fórmula lo llevamos aquí. Primero ponemos el número de capas que vamos a tener y vamos a empezar con 1. Entonces,
El n lo reemplazamos por 1 en la ecuación de costo fijo y nos va a salir una constante. Esa constante al principio va a ser igual en el costo fijo acumulado, porque no tenemos otro costo para poder acumularlo o asociarlo, ¿no? Entonces va a ser lo mismo al inicio. Luego, como ya les decía, esto lo he separado para que se entienda. Primero lo he hecho la resistencia del material, que eso va a ser una constante en todo el tiempo, es 0,2, ¿no? Y la resistencia del aislante, como está en función a n, reemplazamos para n igual a 1, nos va a salir una constante. Y para la convección lo mismo, reemplazamos n igual a 1 y nos va a salir otra constante. Y la resistencia, que va a ser la suma de los tres, va a ser la resistencia total. Y el costo variable es a esta constante dividido entre la resistencia total. Nos da este costo variable, que es una constante. Y el costo total es igual a la suma del costo fijo acumulado, que es esto, más el costo variable. Bien, ahora la siguiente secuencia para n igual a 2, vemos que es costo fijo va a ser lo mismo. O sea, tenemos la fórmula y ahora reemplazamos para n igual a 2, ya no a 1, a 2. Entonces eso nos va a salir esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el costo fijo acumulado? Como su nombre lo indica, el costo hay que acumularlo. Entonces va a ser la suma del anterior costo fijo acumulado más la suma del costo fijo del nuevo n. En este caso sería costo fijo acumulado de n igual a 1 más el costo fijo acumulado el costo fijo para n igual a 2. O sea, costo fijo acumulado para n igual a 1 más el costo fijo para n igual a 2. Es como hacer la siguiente secuencia. Esto más esto y va a ser igual a esto. Una flechita, ¿no? Entonces con eso vamos a tener costo fijo acumulado. Y las resistencias va a ser lo mismo, que es exacto. O sea, reemplazamos para N2, nada más. Y aquí va a ser la suma. Costo fijo variable va a ser lo mismo. Esa constante no se mantiene. La resistencia total es lo que va a ir variando. Entonces va a ir variando esto. Y la igualdad del costo total va a ser costo fijo acumulado más costo total. Digo, costo variable. Y eso va a ser el total. Y así sucesivamente van a ir haciendo lo que es esto. Esto más esto va a ser igual a esto. Esto más esto va a ser igual a esto. Así. ¿No? Entonces, con eso, luego se vienen aquí al costo total. ¿Cómo es que sabemos cuál va a ser el n óptimo para, para nuestra chimenea? Con las condiciones o los datos que nos están dando. Aquí hay una secuencia siguiente. Esto va a ir en descenso. Miren, 1159.4, 765.84, 675.28, 680. Aquí hay un cambio. Miren, aquí estaba yendo en bajada, a pique, ¿no ve? Y aquí ha habido un cambio de repente. Se ha elevado. 675, 680. Entonces, el último que ha llegado al más bajo, ese es tu número de capas adecuado. Y es lo que nos explica la gráfica. Esta gráfica yo la he hecho con Excel, ustedes también lo pueden hacer a modo de practicar. Esta curva que ven, la curva celeste, es cómo está yendo el costo fijo, la dirección del costo fijo. La curva de anaranjado es el costo fijo acumulado, lo que se está yendo acumulando. Y el costo, digo, el color de gray, plomo, ¿ya? Es costo variable. Va a ir en descenso hasta un punto. Ahora, si la hacen para n capas más, en el Excel se puede hacer sin necesidad de calcular. Esto va a ir subiendo. Y el costo total va a ser la suma de estas dos curvas. Entonces, al interactuar estas dos curvas, aquí clarito se ve que para n igual a 3 hay un costo mínimo y es el costo y es para un espesor óptimo. O sea que con este espesor mmm, ya tenemos suficiente en lo que va a ser a aislar nuestra chimenea para que el calor no se disipe y no se malgaste. Porque si vamos a aislar más capas, pues va a ser un costo innecesario, que la disipación de calor va a ser lo mismo que va a llegar a un punto a, mm,
innecesario, o sea, que se va a mantener permanente. O sea, ¿cómo puedo decir? A partir de este punto de n capa es igual a 3, el flujo de calor ya se va a mantener constante en lo que va a ser para N4, N5, N6. Entonces, el número, si vamos a querer aislar con 4, 5, 6, ya va a ser innecesario. Entonces, y va a ser el costo más costo, más dinero. Entonces, para N igual a 3, va a ser una aislación efectiva y va a ser un costo mínimo que nosotros vamos a poder gastar. ¿Mm? Bien, entonces como n es igual a 3 va a ser por el espesor del aislante, ese va a ser el espesor óptimo que nosotros vamos a tener para poder aislar y que para poder aprovechar nuestra disposición de calor que no se malgaste. ¿Eh? Bien.